Ok, mi nombre es Nelson Bolívar y vengo a hablarles sobre las políticas liberales económicas en Colombia. Primero que todo, el liberalismo fue un movimiento político, económico y social que surgió en Colombia durante el siglo XX. Este principalmente propondría la no intervención del Estado en la vida social, económica y política del individuo. Entonces, las políticas económicas liberales. Durante el siglo XX, pues en Colombia hubo un arancel muy alto cuyo propósito era más recaudar ingresos para el gobierno que proteger la producción nacional. La Gran Depresión esto generó una Gran Depresión, y esta Gran Depresión condujo a un colapso en los flujos del capital, a una reducción de los flujos de comercio y a que cada país se aislara de los demás, lo que permitía desligar el sistema monetario nacional del internacional y así generar mucho más dinero. También se recurrió a la mayor intervención estatal para subsanar la caída de la actividad privada. Principios neoliberales. Bueno, primero que todo, la inflación resulta de un excesivo crecimiento del dinero en la circulación, originado en los gastos del gobierno por encima de sus ingresos, que se financian con dinero que le presta y emite el Banco Central, y en la creación exagerada del crédito privado. Esto quiere decir que restrínjase al gasto público de los impuestos que paga la población y hágase depender del crédito de las captaciones del público y no de la emisión. El otro principio, la protección genera monopolios ineficientes, pues al no contar con competencia externa produce caro y de mala calidad. Aquí pues trata de decir pues que el país exporta poco porque para favorecer a estos monopolios se abarata la divisa, los exportadores pierden. Así que mientras se industrializa la fuerza, se generan crecientes déficits de comercio externo. Otro principio, se debe liberar el comercio externo, acabar con los monopolios más ineficientes por medio de la competencia, y que las nuevas inversiones pues se dirijan a las actividades en las que se tiene ventaja internacional. De este modo, pronto se llega a un desarrollo autosostenido y jalonado por las exportaciones. También propone el control gubernamental de los bancos y el crédito, que le sirve al gobierno para autofinanciarse y para subsidiar a los monopolios ineficientes. Conduce a tasas de interés negativas que perjudican a los ahorradores y hace que el ahorro se reduzca y no haya una forma distinta de la emisión inflacionaria para financiar las nuevas inversiones. En resumen, según esta escuela de pensamiento, la intervención estatal encumbrante agudiza el dualismo de la economía, entendido como una economía formal que induce un enorme sector informal, favoreciendo por un lado los ineficientes monopolios y manteniendo el retraso de la agricultura y del sector pues informal. El centralismo. Durante la segunda mitad del siglo XX, el proceso de deterioro político del país tuvo unos antecedentes importantes en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando la reforma constitucional de 1968 llevó a centralizar aún más las funciones de las administraciones del Ejecutivo. Entonces, la reforma debilitó el Congreso, y esto constituyó a un paso más hacia el fortalecimiento del poder central, a la ausencia de poderes contrapuestos y la crítica de gestión gubernamental. Las elecciones de 1970. La década de los 70 pues empezó muy mal, debido a que en las elecciones de 1970 fue disputada y sus resultados no fueron aceptados por todos los contrincantes. La NAPO, conducida por Rojas, se había desarrollado en forma rápida desde 1966. Para la elección de 1970, esta organización consiguió tantos votos como el candidato oficial, Misael Pastrana. Durante la noche del conteo de los votos que mostraba la victoria de Rojas, el presidente Lleras anunció por televisión la instauración del toque de queda, la militarización de las ciudades, mientras ordenaba la suspensión de los informes electorales al público. A la mañana siguiente se anunció la victoria de Misael Pastrana por una diferencia de 30.000 votos,
correspondientes al 0.6% de los sufragios. La Napo negoció con el gobierno mientras sus seguidores le exigían el poder. Varios sectores radicalizados de la Napo que no aceptaron los hechos conformaron el movimiento 19 de abril o M19 por el Día de la Acción, que simboliza su desconfianza en que el poder de Colombia pudiera ser ganado por medio de elecciones. A lo largo de esta década de los 70, el M19 se desarrolló medianamente y desafió la administración Turbay, que recurriendo a la represión afectó muchos requisitos de la vida nacional. Así se fue pronunciando una atmósfera de alta tensión política en el país. Todo esto pasó debido a que hubo un fraude en estas elecciones de 1970 y por esto fue que se creó este grupo militar y esta guerrilla del M19 debido a este fraude que hubo en las elecciones del 19 de abril de 1970. Ok, pues tenemos por aquí el fin de la guerra. En la década de 1970 surgió y se debilitó el movimiento campesino. El origen de este movimiento se remonta a las asociaciones de usuarios campesinos organizadas por el mismo INCORA para usuarios campesinos para presionar y controlar el funcionamiento de los programas de reforma agraria que hasta el momento habían funcionado mal, de forma paternalista y con muy poco alcance en la transformación de la estructura de propiedad y en la misma relación de trabajo al campo colombiano. Entonces los dirigentes del país se aclamaron con el resultado de la política de reforma agraria y en Chicral, Tolima, decidieron cancelarla definitivamente el año siguiente. Y así pues fue el fin de esta reforma agraria. Gracias.